Esta mañana cuando leí la noticia en boxingmachine.com me quedé frío con la cantidad absurda de dinero que el Canelo rechazó para no pelear contra su rival natural David Benavidez. Al parecer Canelo Álvarez sí le tiene miedo al bandera roja. Según este artículo que te voy a dejar en el primer comentario fijo y en la descripción para que al terminar de este video lo puedas disfrutar si es que mascas bien el inglés, y si no, no te preocupes, yo aquí te lo platico. Mike Tyson confirma nuestras sospechas. Tyson confirma que el Canelo le tiene miedo a Benavidez. El día de ayer en un podcast con Marca, Tyson respondió que Canelo le está faltando el respeto al boxeo al rechazar la pelea tan lucrativa que su rival natural David Benavidez le ha propuesto, cerca de 60 millones. Para obligarlo a cumplir con su obligación, y no quiso. Tyson dijo que Benavidez contra Canelo sería la pelea más lucrativa de los tiempos modernos, siendo Benavidez el retador mandatorio de la WBC en las 168 libras por más de 2 años, y ya con este iría por el tercer año de que Benavidez es el rival mandatorio de Canelo, y ni aunque le paguen todo el oro del mundo al Canelo jamás peleará con Benavidez, como ya se lo habíamos mencionado en videos anteriores, mi querida audiencia. Samson Leikowitz, el manager de Benavidez, ha dicho en recientes semanas que Canelo rechazó una oferta de Benavidez. En la entrevista con Marca, Tyson dijo que estaba muy sorprendido de que el Canelo rechazara la propuesta multimillonaria de negocios de alrededor de 60 millones de dólares. Tyson dijo que al hacer esto está despreciando el deporte. Tyson también dijo que Canelo simplemente no tenía corazón, y yo estoy de acuerdo aquí con Tyson. Tyson dijo en el podcast lo siguiente: tú no respetas el legado de los grandes campeones mexicanos quienes se enfrentaron a los mejores sin importarles el dinero. Esto es una vergüenza para el boxeo y para México. Si yo fuera él, aceptaría la pelea con Benavidez y le demostraría al mundo quién es el mejor, pero se ve que no tiene el coraje para hacerlo. Es una vergüenza porque tiene mucho talento, pero le falta corazón. Duras palabras de uno de los héroes de mi juventud, el legendario Iron Mike Tyson. ¿Y tú estás de acuerdo con lo que dijo Iron Mike? Yo sí, pero mi opinión no importa. La opinión que importa es la tuya, así que quiero leerla aquí en la cajita de comentarios. El artículo de Boxing Machine está muy bueno, se los voy a dejar en la cajita de comentarios, como ya les dije en el primer comentario fijo. Si te mascas bien el inglés lo podrás disfrutar sin ningún problema, y si no, no te preocupes, aquí ya te explicamos el asunto con Mike Tyson a profundidad. Y aprovecho este momento para pedirte que te suscribas a Richie Vlog. Si aún no te has suscrito, toca la campanita de notificaciones y activa las notificaciones en todas para que YouTube te avise cuando subimos nuevo video. Así que los planes de Canelo están en todas partes menos de hacer su obligación. Los planes de Canelo no son enfrentar a David Benavidez. Canelo enfrentará a Berlanga y a Munguía. Las fechas están por ver y les seguiremos informando. Ahora vamos a platicar un poco de Oscar Valdez, hombre, que se define su carrera, se define el rumbo que va a tomar su carrera. Tiene que ganar a fuerza, le tiene que ganar al australiano Liam Wilson este 29 de marzo en Glendale, Arizona. Así que apúntale, fecha importante. Fanáticos de Oscar Valdez, este 29 de marzo pelea en Glendale, Arizona contra el australiano que perdió contra el vaquero Navarrete. Liam Wilson se quedó con la espina clavada tras perder contra el vaquero, y por lo que sabemos de Wilson está muy concentrado, casi no publica nada en sus redes sociales y se nota que está muy enfocado. Wilson es el mejor peleador de Australia en superpluma, mi querida audiencia. Está clasificado en el lugar número 38 de la clasificación mundial de los pesos superpluma según BoxRec. Tiene 27 años con un récord profesional de 13 victorias, 7 por nocaut, 2 derrotas, ambas por nocaut. Liam Wilson perdió por nocaut en el round 9 ante vaquero Navarrete en el Desert Diamond Arena, Glendale, en Estados Unidos, y esta pelea contra Oscar Valdez será exactamente en el mismo lugar. Oscar Valdez está acostumbrado a pelear en Estados Unidos. Es mejor boxeador a mi parecer, pero no por eso debe de menospreciar al australiano, quien está desesperado. Valdez, con sus 33 años y un récord de 31 peleas ganadas, 23 de ellas por nocaut y 2 derrotas ante Shakur Stevenson y ante vaquero Navarrete, está obligado moralmente a ganarle al australiano, y puede hacerlo siempre y cuando salga concentrado y lo boxee, que salga a hacer lo que él sabe hacer, a boxearlo. Wilson y Valdez están más o menos en el mismo lugar de acuerdo a la clasificación de BoxRec. Wilson, sin embargo, es más alto físicamente que Oscar Valdez, mide 1,76 metros, tiene brazos más largos, tiene un alcance de 178 centímetros que en algún momento pusieron a sudar al vaquero Navarrete, si recordamos,
yo estuve presente cuando peleó contra Vaquero Navarrete, una gran pelea. Creo que Liam Wilson estuvo a nada de coronarse campeón mundial y derrotar a Vaquero Navarrete, siendo que lo mandó a la lona en los primeros asaltos. Lo tenía muy lastimado. Sé que es un boxeador difícil que maneja muy bien su distancia, maneja muy bien las zonas blandas y tiene un cruzado de izquierda muy bueno, que es con el que mandó la lona al rival que tenemos en común. Ambos perdimos contra Vaquero Navarrete. Sabemos que es un boxeador duro, fuerte y que no se rinde. Entonces todo eso lo estamos tomando, lo estamos estudiando mucho, estamos trabajando el día a día para saber qué errores que comete y tratar de contraatacarlo. Pero eso se entrena en el gimnasio. Estamos haciendo un gran trabajo, la esquina, yo, mi papá, mi entrenador de Reynoso, el señor don Carlos Barragán, mi primo Baba que está con nosotros. Hemos trabajado muy bien ahorita para enfocarnos en solamente ganar esta pelea, porque esta pelea es muy importante para mí, porque es una pelea que puede definir la carrera de uno al otro boxeador. Oscar Valdés, en cambio, es más chaparrito, mide unos 66 metros, tiene un alcance de 168 centímetros, así que tendrá que hacer una pelea valiente. A mi parecer, tendrá que neutralizar el jab del australiano y buscar conectar la mayor cantidad de golpes. No se debe de guardar nada, pero debe de ser cauteloso al mismo tiempo. Veo al australiano como un rival difícil, pero también sé reconocer la capacidad de Valdés y sobre todo la jerarquía que tiene Valdés. Tiene mucha más experiencia y este es el momento de aplicarla. Y dime tú qué opinas. Yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios, porque tu opinión nos importa y nos importa mucho. Gracias a Dios tenemos una comunidad muy activa en los comentarios. Gracias por sus super chats, gracias por sus super thanks y por asistir a los en vivo. ¿Qué opinan de lo que dijo Mike Tyson del Canelo Álvarez? ¿Estás de acuerdo? ¿Es cobardía rechazar tanto dinero para no darse un tiro? Tu pronóstico de la pelea entre Oscar Valdés y el australiano Wilson, esa es la que quiero saber también, por favor. Richie, mi hermano, muchas gracias por ser mi socio en Richie Blog. Te mando un abrazo, mi carnal. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada.